Bien, mis hermanos, vamos a hablar ahora un poquito, vamos a ver qué horas son. Voy a tratar de recortar un poco. Yo creo que tiene mucho que ver lo que hermano Eddie habló, ¿sí? Con lo que voy a complementar nada más. Luego vamos a hablar un poco acerca de la respuesta de la iglesia, hermano, donde vamos a ver aspectos más prácticos. Vuelvo a repetir, hermanos, es un error. Es un error pensar. Sí, bueno, lo voy a dejar para después porque tenemos dos temas después que queremos dedicarle más tiempo. Sí, ya vamos a ver la parte de la respuesta de la iglesia más después. Y en la parte final, la perspectiva escatológica. Sí, ¿cuál es nuestro accionar como iglesia? El Señor viene ya. Que venga. Fíjense que vamos a salir confrontados hoy con relación a ese tema. Pero bien, hablemos un poco de los frentes de la agenda globalista. La agenda globalista, hermano, tiene, sí, específicamente, vamos a hablar de tres frentes específicos. Ya hermano Eddie habló de uno de los principales propósitos de la destrucción del patriotismo, sí, que se pierda la identidad nacional en las naciones. Y que para que la mente de la gente comience a ver, ¿verdad? Ustedes que hay algo más que nos gobierna. No mi país, sino que hay algo más. ¿Sí? Entonces, dentro de los propósitos. Pero hablemos de uno de las banderas, hermanos, que es, por decir así, alguien lo decía, el caballo de Troya, ¿no? De la agenda globalista. Y vamos a ver un poco acerca de la ideología de género. Y cuando nosotros escuchamos ideología de género, lo primero que viene a la mente, ¿qué son? Los homosexuales, decimos. Pero no solamente son los homosexuales, sino que detrás de la ideología de género hay una estructura, hermanos. Si hablamos de géneros, pues ellos están planteando aproximadamente 112 géneros. ¿Sí? Pero definamos primeramente la ideología de género. Podemos decir que la ideología de género, hermanos, es una ideología política de corte neomarxista y sesgo totalitario, escuche, que defiende que las diferencias, escuche, entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia de la sociedad ha sido creado. En otras palabras, usted no es hombre, la ideología de género propone esto, ¿sí? Que el hombre y la mujer no se definen por sus aspectos biológicos y anatómicos, ¿sí? Pongamos un poquito más sencillo. El hombre y la mujer no se definen por sus órganos sexuales. El hombre no se define porque tenga pene y porque la mujer tenga vagina. Hace poquito me daba una información a alguien de Estados Unidos. Los niños que están naciendo ahorita no le ponen en la definición del sexo Pendiente. masculino pendiente. Pendiente. Para cuando él crezca, él determine qué quiere ser, mujer o hombre. Porque la ideología de género está planteando, miren hermanos, está planteando que la sociedad es la que construye el sexo. Miren, interesante. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros entendemos, la ideología de género propone, ¿sí? Para resumir, los órganos que definen al humano, entendemos que es, el pene define al hombre como macho, como varón, ¿sí? Y la vagina y su sistema reproductivo define a la mujer como hembra, ¿no? Y nos vamos a un diseño, si quieren dejemos a un lado el cristianismo, vayamos a un diseño científico, natural, creacional, Dios creó. O sea, si usted quita y borra este principio de sexualidad, o sea, destruimos, por decir así, el desarrollo de la humanidad. Génesis, no, capítulo 2 de Génesis. El Señor creó. ¿Con qué propósito Dios creó? Esta ideología está distorsionando esto y está proponiendo que el órgano que define al humano es el ano. Porque el ano es un órgano neutro y el humano, a partir de la centralidad de ese órgano, escuche usted, hermano, es donde puede tomar la decisión de qué quiere ser. En las palabras de Michel Foucault, es un filósofo francés por 1952, Simone de Beauvoir es otra francesa también. Esa es una agenda construida, miren hermanos, ¿sí? Construida. Ahora,
me llama la atención que la primera reacción que tenemos es esa. Hermano Isaías se rió, se está riendo. Sí, nos reímos y decimos, ¡ja, ja, qué bárbaros, qué bárbaros! Sí, y ¿saben cuál es el problema, hermanos? Platique usted con un millennials. Ellos se están tragando este mensaje. O sea, la ideología de género propone toda esa parte, hermanos. Ahorita, no sé si cuántos de ustedes cantaron hace 2, 3 meses, si no a finales del año pasado, una canción de un brasileño que se llamaba Jota se llama él. Este brasileño canta, Señor, como los hijos de Elí, algo así. ¿Cómo dice ese canto, hermano? Recuérdame. Derrama tu gloria, algo así. El fin de que canta famoso. Jota resulta, cantante cristiano, entre comillas, resulta diciendo que abandona ahorita el cristianismo porque su percepción es una de la homosexualidad y se va a adherir a la ideología de género. ¿Sabía usted que también existe un centro de estudios bíblico-teológicos en el estado de California, en los Estados Unidos, el cual hace exégesis homosexual? Exacto, teología queer. Hay iglesias homosexuales. Ahora, la ideología de género está proponiendo esa distorsión en la mente del humano, hermanos. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo más duro? Que dentro de ideología, por eso es que decimos que es de corte marxista, porque es una imposición ideológica. ¿Sí? Que ellos pueden decir lo que quieran del cristianismo, ellos pueden decir lo que quieran acerca de los aspectos o qué tratados anatómicos, biológicos del humano, que no hay ningún problema. Pero si usted levanta la voz contra los postulados de ellos, usted es un homofóbico y aún las leyes van a ir en contra de usted. Hace 2, 3 meses en Londres, en un parque en Londres, Inglaterra, un pastor, el Señor pues lo mueve con el deseo de venir a un parque y sentado en un parque leyendo su Biblia, el Señor lo levanta con el deseo de predicar. Y dentro de su predicación pone el ejemplo de que el diseño de Dios es varón y hembra. Había unas parejas homosexuales ahí al ratito e inmediatamente llegó la policía, lo golpearon, lo violentaron, lo esposaron y lo llevaron a la cárcel. Exacto. Ahora, esta es la propuesta de esta ideología, hermanos, y por eso dije que es el caballo de Troya de la agenda globalista, porque a través de esto se ocupan la fuerza política de la agenda, explicó hermano Eddie, para establecer en las masas esto. ¿Sí, hermano? El control de masas. El objetivo número 1 es el control de masas. Bien, porque va a ser, como por decir así, la condicional para poder controlar las masas, la reducción de la población y tener mayor presencia en las masas, o sea, en la sociedad. Porque imagínense ustedes, si agarramos un montón de gente casándose hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cómo hay reproducción ahí? Entonces, la poca gente que van haciendo la tienen en control. Y teniendo un control ellos, hermanos. Exacto. Es el principal propósito. La destrucción del cristianismo. Porque el cristianismo ha sido la piedra en el zapato. Pero bien, enfoquémonos un poco ya. Vamos a ver un poco acerca de. Por eso yo voy a ser breve. Después vamos a hablar un poquito más detalles en la siguiente, que es la respuesta de la iglesia. Entonces, no sé si se comprende, hermanos, la ideología de género. En otras palabras, usted no es lo que es biológicamente, sino que lo que usted quiera sentirse ser. ¿Sí? Alguien puede decir, alguien hacía un chiste, decía esto, ¿verdad? Yo me percibo ser
ser Talía, pero estoy en un cuerpo distinto, decía alguien, ¿verdad? O sea, puede haber gente así. La autopercepción. En Francia, por ejemplo, hubo un tipo que se autopercibió como un perro dálmata y lo oficializaron y perro, ahí anda, lo carga la mujer, lo carga con un lazo y anda él como haciéndole así como chucho, orinando, así todo. Pero mire, detrás de ello hay depravaciones. Por ejemplo, en Francia también hay un caso de un hombre que tiene 64 años y se percibió un niño de 8 años. Significa que él, en su autopercepción, puede proceder y investigaron que era un tipo depravado, el cual lo que quería era tener relaciones con niños. Entonces, autopercibiéndose él como un niño, la ley no lo castigaba. Es lo que la ideología de género propone. O sea, hay una bandera de frente, pero en el fondo, hermanos, es una total descomposición social. Y miren, hermanos, es increíble ver cómo en todos los frentes se quiere imponer la imposición de la ideología de género. ¿Sí? Entonces, el principal frente de la agenda globalista es la ideología de género. Podemos hablar muchos aspectos más. Hermano Eddie mencionaba una de las famosas productoras de cine a nivel mundial, Marvel, ¿sí? Marvel ahorita este mes, el mes de junio, que se celebra el mes del orgullo gay a nivel mundial, va a salir la nueva película del Capitán América. ¿Cuántos se recuerdan del Capitán América? El héroe, ¿no? Y llama la atención que el Capitán América está desde 1952, si no estoy mal, ese personaje. Y cada vez que sale la nueva serie del Capitán América, pues lo contextualizan con el héroe del momento, ¿verdad? Pues ahora, el Capitán América, en la película, va a ser un Capitán América homosexual, el cual va a defender los derechos de los desprotegidos en el mundo, entre comillas. Aparte de que el personaje va a ser homosexual, o sea, netamente en la película, aún la persona también que lo va a ejercer, que va a ejercer el personaje, también es homosexual. ¿Cuál es el nombre, pastor? Aaron Fisher. O sea, es tremendo, hermanos. Entonces, la ideología de género es el caballo de Troya, ¿sí? De la agenda globalista. Pero otro aspecto que encontramos también, mis hermanos, es, por ejemplo, mencionar que de qué forma de la ideología de género, miren, por eso mencionamos que es de corte neomarxista, sí, de forma que sustituyó, escuchen, la lucha de clases. Si ustedes se recuerdan, el comunismo lo que propone es eso, ¿verdad? La lucha de clases. El pobre siempre tiene el pie en la nuca al rico, perdón, el rico al pobre, y hay que romper eso, el comunismo, ¿no? Hoy en día ellos proponen de otra forma. Y están diciendo, ¿sí? La lucha entre el hombre con la mujer. O sea que están proponiendo que el problema de la sociedad es el matrimonio natural, la familia natural. Ese es el gran problema. Entonces, por eso dicen ellos, propongamos otro tipo de familia, que puede ser 2 hombres, que pueden ser 2 mujeres, que puede ser usted de varón con una yegua. Bestialismo. Sí. ¿Sabe usted que usted en Francia o en algunos estados en Estados Unidos, usted puede casarse con su caballo? Y vuelvo a repetir, hermanos, qué ridículo, ¿ah? Y decimos, hermano, la verdad que eso... Hay una explicación bien importante, fíjense, con relación a la mente de los niños. ¿Sabe usted que la mente de los niños, mis hermanos, es una mente virgen, verdad? ¿Sí? Y la mente de los niños es, por decirlo así, el entendimiento y conocimiento de nuestros hijos es creado por nosotros. Dentro de la naturaleza humana, miren, hermanos, el humano aprende por imitación. El niño por naturaleza aprende por imitación. ¿Y usted se da cuenta? Nuestros hijos hablan casi igual que nosotros. La tonalidad de voz casi que nosotros. De todo. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros podemos decir, para nosotros es ridículo. Pero para las generaciones que vienen, por ejemplo, un niño que nazca entre 2 homosexuales, ¿con qué ideología va a crecer? Con esa, exacto.
Entonces, la gran mayoría, si en masa estamos en eso, significa que las masas, o sea, por eso les decía yo, la iglesia bautista dentro de 30 años. ¿Quién quita el presidente de la asociación es un homosexual dentro de unos 35 años? Y la pregunta que siempre viene a nuestra mente es lo que decía el hermano, ¿qué estamos haciendo para? Lo vamos a ver ahorita después. Entonces, bueno, no, ahí que conste que cuidado con eso. No, no diga. Bueno. Bueno, no, esto no vamos a entrar a testimonios ahorita, hermano. Bueno, avancemos. Dentro de los objetivos de la ideología de género, mis queridos hermanos, ¿sí? Esta que se está imponiendo sutil y astutamente, gracias a la conjunción de distintos factores. Número 1, la aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos. Miren lo que mencionaba hermano Eddie. Miren. Asociaciones culturales, universitarias, ecologistas, pacifistas, filosóficas, en defensa de los derechos de la mujer y de todo tipo de ONGs inimaginables. ¿Sí? Detrás de la gran mayoría de ONGs está la ideología de género. Miren, hermanos, de igual forma, el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos que junto con poderosas fundaciones filantrópicas han sido utilizados para financiar e impulsar dentro del nuevo orden mundial el proceso de control económico, poblacional e ideológico. Interesante esto, mis hermanos. Económico, lo que preguntaba usted, mi hermano, el propósito de todo esto, tener un control mundial desde una perspectiva económica, mire, poblacional e ideológico. O sea, la gente va a hacer lo que ellos digan, sin necesidad de pelear, sino porque les va a gustar. Y para que les guste, ¿han entendido esto? Hay que crear una ideología, una filosofía de vida. Y esto es lo que viene a mí y me choca a mí siempre, mis hermanos. Escúchenme, estamos planteando que la ideología de género, escuche, quiere crear cultura. Y están comenzando desde abajo. Lo que decía ahorita yo. Para que cuando se los digan a ellos, usted no va a chocar con lo que les va a gustar. Por ejemplo, una aplicación con nuestros hijos. Crear cultura, enseñarlos desde la raíz. Y en su momento, lo que dice el apóstol Pablo con Timoteo, por ejemplo, ¿no? La fe que ha sido dada por tu abuela y tu madre, le dijo. La fe no fingida. Y en su momento, pues dio fruto. O sea, el objetivo de la ideología, hermanos, la lucha de la ideología va a ser con nosotros. Pero en su momento ya no va a haber lucha. En su momento van a tener, si el cristianismo se queda de brazos cruzados, que es uno de los principales factores, y aquí es el que sigue. De igual forma, en tercer lugar, otro factor es, para el avance de la ideología de género, la incapacidad de los gobiernos y la clase política para oponerse a los avances de la ideología de género. Por mencionarles un ejemplo, aquí en Guatemala estábamos perdidos. Gracias a Dios, de hace aproximadamente unos 5 o 6 años. ¿Sí? Muchos entes aquí en Guatemala se han estado levantando. Por ponerles un ejemplo, hace poquito estuvo Agustín Laje, es un argentino, el cual defiende mucho, ataca mucho a la ideología de género y contradice la ideología de género. Agustín Laje estuvo en el Congreso de Guatemala. Podemos decir que el tema de la agenda globalista en el Congreso de Guatemala ya está. Gracias a Dios. Hay un grupo de diputados que ya lo conocen. ¿Y quieren que les diga algo? Es la minoría. Pero ahí están. Es lamentable, fíjense, hermanos, la situación que tenemos en nuestro gobierno. Por ejemplo, en los diputados, si no estoy mal, ¿son cuántos? 180. 180 creo que son, o 90, no recuerdo. No, bueno, fuera 60. Lo que les quiero decir, miren, de esos pongamos 180. De esos 180 diputados, 80, escuchen, entienden su ideología.
Uno de los más fuertes ahorita es un gay que anda ahí, está haciendo videos a cada rato, Aldo Dávila. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen a Aldo Dávila? Ahorita vamos a hacer un examen. Ya lo han visto, ¿verdad? Eh, Ajá. ¿Cuántos? 157. Entonces, pongamos un ejemplo. Del 100% de diputados, les puedo decir, hermanos, ¿sí?, que un 40% sabe lo que están haciendo ahí. Mire qué triste. Hay un mínimo 10% que está en defensa de los derechos verdaderos de la nación. ¿Sí? Y hay un 50% que son una partida de burros. Así con todo respeto, hermanos. No saben lo que están haciendo ahí. Fíjense, hermanos, o sea, ahora, ¿por qué explico esto? Porque es presa fácil para la ideología de género. ¿Y por qué estoy tratando de agravar y agravar y agravar el asunto? Para que le encontremos mayor realce al siguiente tema que viene. ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestro accionar? Lamentablemente una respuesta que no debería ser respuesta, sino que debería ser propuesta. Nosotros deberíamos ir adelante, pero lamentablemente estamos reaccionando. Por ponerles un ejemplo, ¿cuántos se recuerdan de aquella famosa foto de Tel Maldana hace como unos 5 años? Cuando en las oficinas precisamente en el mes de junio, del MP, una oficina gubernamental, Tel Maldana salió con la bandera de Guatemala, el MP, ¿y cuál otra? La bandera del orgullo gay. Va. Ahora voy a esto. Exacto. Ahora voy a esto. ¿Qué pasó cuando la foto salió? Todos los montones de fariseos, incluidos nosotros, nos rasgamos la vestidura, ¿va? ¿Cómo es posible que hayan puesto eso? Hoy les hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros fuimos a presentar una propuesta de ley o una propuesta, señora Temalna, queremos que sea el mes de la familia, queremos que la bandera cristiana esté aquí, queremos que los principios y valores estén aquí? No, somos una partida de huevones que solo estamos reaccionando a los fenómenos. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántas veces fuimos a nosotros a pedir? Y tenemos todo el derecho de hacerlo. Mire, señora Tel Maldana, así como usted puso eso, ¿qué? Ponga también esta. Estaríamos reaccionando. ¿Pero por qué no lo hicimos antes? Es un fenómeno social el cual tiene más aproximadamente unos 15, 20 años. ¿Y el cristianismo de cuándo está aquí? Y el cuarto factor por el cual la ideología de género avanza es la pasividad del cristianismo. Sí, sí. Aunque le puedo decir, fíjese, hermano, que nosotros con personería jurídica, claro que podemos hacer cualquier tipo de propuesta. Somos parte de la sociedad civil. ¿Entienden? Hay gente que no entiende. ¿Por qué estamos hablando de esto, mis hermanos? Para entender los tiempos. Es el tiempo que nos toca vivir y tenemos que aprender a contextualizar y aplicar, por supuesto, el evangelio a estos fenómenos. Y el principio es el mismo. La caída del hombre y la depravación moral de la humanidad. El mensaje es el mismo. Cristo Jesús que redime. Pero tenemos que entender hacia quién estamos hablándole. Y por supuesto, las balas que nos están viniendo. Y ahorita vamos a ver en la siguiente vamos a observar cuál va a ser nuestra respuesta. Pero bien, el silencio y pasividad del cristianismo, sí, que en general no ha sabido ser sal y luz. ¿Sí? ¿Por qué están ganando terreno? Porque hay terreno. Porque hay terreno disponible. ¿Y por qué hay terreno disponible? Cuando nosotros tenemos aproximadamente, ¿cuánto? Más de 100 años de estar aquí presentes.
1892, primer misionero presbiteriano, ¿no? ¿Conocen ustedes el Palacio Nacional? ¿Saben ustedes que la primera iglesia presbiteriana de Guatemala está atrás del Palacio Nacional? Ahí les dio espacio el presidente Miguel García Justo Rufino Varios, ajá. Aquí se van a hacer ustedes, y les dio. ¿Qué herencia les dejó? Sí. ¿Cómo está Guatemala? Sí. Ahorita vamos a ver en la respuesta de la iglesia, y eso responde un poco a la pregunta que hermano Tonito hacía. Especificar por qué el evangelio que ha sido transmitido cada generación lo recibe más debilitado. En pocas palabras, claro que podríamos en cierta forma caber que es falso. Si nos encuadramos en una línea de la esencialidad, de la verdad del evangelio y de lo que provoca, lo que el Nuevo Testamento dice. Oigan esto, hermanos, yo siempre cito esta parte. Lo que el Nuevo Testamento dice que pasa en una persona que viene y sigue a Cristo. Zaqueo. Otros ejemplos, menciónenme. Mateo, los discípulos, Pablo. ¿Ah? Hermano Tonito, buen punto. Pero quitemos el ejemplar. Veámoslo desde la perspectiva naturalidad. Siguió a Cristo, algo pasó. Siguió a Cristo, algo pasó. Sigue a Cristo, se nota. Y es así. Es la naturalidad del evangelio. Hoy trasladémonos a la sociedad contemporánea. ¿Está siguiendo a Cristo, entre comillas? ¿Se nota? O sea, y a mí, y les soy sincero, choca porque hay un libro que se lo recomiendo, si lo quieren, ahorita los estudiantes del instituto están leyendo, El Evangelio según Jesucristo. O sea, lo que dice la Biblia que pasa, hermanos. Pero nosotros queremos hoy en día como que infiltrar otro tipo de doctrinas a conveniencia, que son bíblicas, como para tratar de mitigar la no fe de una persona. Y es terrible esto, hermanos. Y es ahí donde entendemos que por qué este frente ideológico, ¿sí?, está ganando terreno. Ahora últimamente está viviendo un evangelio teórico. Está viendo Cornelio. No era un evangelio práctico, no era teórico, no que práctico. Cornelio hacía práctico. Era un gentil. Aunque fíjense, hermanos, que sí, perfecto. Aunque yo difiero un poco. A eso yo voy ahorita. Yo creo que todo radica, miren, hermanos, en la correcta exposición del evangelio, ¿sí? En el correcto entendimiento del evangelio que va a llevar a la persona a lo que usted decía, a hacer una vida práctica. Lo va a entender. Cornelio no había nacido de nuevo. Hasta que llegó Pedro, él no había tenido el encuentro con Jesús. Tuvo el nacimiento nuevo porque él no entendía. Hasta que Pedro lo vio. Aunque yo entiendo a Cornelio como, bueno, ese es tema de otro tema, ¿verdad? Pero yo entiendo a Cornelio como un creyente. Porque si entendemos, el Señor dice que tus ofrendas han sido aceptas, dice. Para mí, Cornelio ya había sido regenerado. Pedro llegó a confirmar. Exacto. Cornelio tuvo una confirmación de parte del Señor a través de Pedro ahí, ¿verdad? Pero para mí, no perdamos de vista la fe, hermanos, desde el principio, el reino, ¿no? ¿Desde qué? Abraham. Exacto. Ahí vemos mucha gente que era creyente ya, creyente en el que había de venir. Nosotros creemos hoy en el que vino. Pero esa gente creía en el que había de venir. Tenían fe.
habían sido ya regenerados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tengamos cuidado con relacionar el Espíritu Santo, hermano, solo aquí en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo viene desde el principio. ¿Y después se iba? No. Sí, una función específica, pero desde la perspectiva salvífica, el Espíritu Santo es quien obra la regeneración del creyente. En este caso, el Espíritu Santo fue el que regeneró a Samuel en su momento para creer a Dios. El Espíritu Santo fue el que regeneró en su momento, por ejemplo, a Jacob. Sí, tenemos que darle lugar a quien convence y quien salva es él. Pero bien, ese es tema de neumatología. El otro trimestre creo que va a estar en neumatología, en el instituto, hermanos, para ver más detalles. Muy bien. Silencio y pasividad del cristianismo. En general no ha sabido ser sal y luz. Eso provoca que la ideología de género avance. ¿Sí? Otro de los aspectos también, hermanos, ¿sí? Podemos observar también algunos propósitos, los objetivos que prosigue la ideología de género. En general son 4. Escuche. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Mire cómo le llama. O sea, la familia como orden natural es el sistema opresor de la sociedad. Así lo llama la ideología de género. Mire. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos. Son valores que supuestamente ellos dicen que no funcionó. O sea, la sociedad no funcionó con la cultura judeocristiana bíblica. Mire. La ideología de género también plantea imponer la sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. ¿Sí? O sea, es el contexto en globo que tenemos, hermanos. De igual forma, el otro frente de la ideología de género, hermanos, sí, podemos decir que es el feminismo radical. ¿Sí? El feminismo radical tiene que ver con un extremismo en la defensa. Y no hablemos ni de la defensa de los derechos de la mujer, porque si hablamos del feminismo netamente que surge aproximadamente por el año 1400, después de que sí, en el año 1400, sí, es un feminismo el cual proponía el devolverle a la mujer, porque se había vuelto, después de que Cristo Jesús había devuelto, por decir así, la identidad de la mujer, en el camino sí se había degradado nuevamente. Y allá por el 1400, por ejemplo, las mujeres no votaban, las mujeres no estudiaban. Las mujeres solo eran utilizadas como un instrumento de procreación. Exacto, solo para tener hijos. Y el feminismo en sus raíces propone, no, la mujer es un ser digno. Y eso está bien. Pero ahora se propone a la mujer como la víctima de la sociedad. O como la víctima del hombre, cosa que es contrario. Entonces, por eso que ustedes miran y se dan cuenta de un montón de gente ahí. Y el feminismo radical ha avanzado ya ni siquiera a pelear los derechos de la mujer, sino que a pelear la ideología de género y el aborto legal. O sea, en otras palabras, ¿sí? Hago lo que quiera, como quiera y con quien quiera con mi cuerpo. Y si quedo fecundada o embarazada, lo aborto y punto. Legalizar el aborto, porque usted puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Esos 4 frentes, hermanos, son los que encabezan la ideología, la agenda globalista. Y ahorita 3 frentes. Y ahorita les menciono a grandes rasgos, porque como les dije, no quiero profundizar mucho. Ahorita les menciono cuáles son los 10 mandamientos de la ideología de género. El feminismo radical. Número 1, feminismo radical, victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón. O sea, el feminismo propone que el problema de la sociedad hoy en día es el varón. Y que todas las muertes que surgen hoy en día es por causa de la violencia del varón. Mire qué tremendo. De igual forma, el igualitarismo, la negación de las diferencias biológicas entre individuos
en pro del concepto igualitario y de género fluido. O sea que, ¿qué? No nos define, o sea, no tenemos diferencias. Varón y hembra son iguales, es un mismo ser, humanos. Y cada humano decide qué quiere ser. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, anticristianismo. El cristianismo verdadero, hermanos, es la piedra en el zapato de la ideología de género y de la agenda globalista. ¿Sí? Número 5, el homosexualismo. ¿Sí? Homosexualismo, el cual propone pues la promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGTBI y victimización ante los heterosexuales. O sea, siempre se produce que este sector es ¿qué? La víctima de la sociedad. Victimizado. Por eso es como decía hermano Eddie, todos los periódicos y todo brincan, ¿no? Cuando a alguien de esta gente les pasa algo. ¿Y quién brinca por los niños que mueren de hambre en Guatemala? ¿Mm? ¿Quién brinca por ello? Otro punto es la colonización ideológica, hermanos. Miren, estos 10 mandamientos de ellos están en sus estipulados, miren, hermanos, en sus tratados. Y ellos esperan, miren, hermanos, sí, el poder colonizar, lo que les decía al principio. Lo que para nosotros causa risa hoy y desagrado, para la gente más adelante se va a normalizar si la iglesia no hace algo. ¿Mm? El relativismo moral. El relativismo es una filosofía, queridos hermanos, en la cual tiene que ver que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Cada quien tiene su propia verdad y usted puede creer lo que usted quiere, lo que a usted le convenga y lo que a usted le haga sentirse bien. Moral. Relativismo moral. Negación de los valores universales, miren, y la ética normativa. Todo es admisible, incluso todo vale. Todo vale, salvo criticar los postulados de la ideología de género. Eso sí es verdad. O sea que se contradicen. Y si quiere plantear un relativismo donde no hay verdades absolutas, si no se podemos llamar un totalitarismo. O sea, no hay verdades absolutas, solo una. ¿Cuál? La ideología de género. Y si usted la ataca, cuidadito. Miren. Siguiente mandamiento, liberalismo ético. Haga lo que usted quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, a la hora que usted quiera y como quiera. Peor que gauchito. O sea, usted es libre de hacer lo que usted desee. Hace poquito, fíjense, en España, estaba viendo yo un periódico deportivo que yo veo, Sport se llama, es un periódico catalán, el cual, sí, soy Barça, hermano, no le cuadre, hermano Douglas, va, pero soy Barça. Periódico catalán, el cual, y miren, me llamó la atención que viendo las noticias por ahí, salió de que en una isla en Palma de Mallorca, ¿sí? Había cierto, le voy a llamar así como quien dice un campamento como estos. ¿Ah? No recuerdo en cuál de los dos, pero en fin, de que hablaba, fíjense más, que ahí habían aproximadamente 200 personas nudistas que estaban en un campamento totalmente desnudos, teniendo relaciones sexuales con quien quisieran. Y salieron ahí, por supuesto, las fotos no de cerca porque no era pornografía, ¿verdad? Sino que de lejos, aquella gente haciendo los rituales, miren, hermanos. Podemos llamarle así. Sin teléfono, sin nada. Fueron una de las reglas, ¿sí? Para poder tener relaciones. O sea, ahí no había que yo tengo mi pareja ni nada, ¿verdad? Si a usted le gustaba y la otra persona le decía que sí, pues con aquella. Y si un hombre, pues con un hombre. Y si entre mujeres, pues con... ¿Y eso? Legal en España. España es otro de los países que está más totalmente aferrado a la agenda globalista. Pedro Sánchez y su gabinete está totalmente ahí. Ahí sí no hay opción. España hoy en día es uno de los campos misioneros más desafiables en Europa, junto con Inglaterra. ¿Por qué? Porque las iglesias se han convertido en museos. ¿Por qué? Algo pasó. Liberalismo ético, hedonismo.
Sí, el hedonismo, hermano, es una filosofía la cual tiene que ver con la búsqueda del placer como un fin en sí. O sea, si usted se siente bien, eso es lo bueno. ¿Sí? Si usted se siente bien, es lo bueno. Hágalo. Si te causa placer, hacelo. Es uno de los tratados de los mandamientos de ideología de género. De igual forma, una dictadura ideológica, un pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. Ellos a la iglesia nos llaman homófobos y represores del sistema. O sea que el problema de la sociedad es la iglesia. Somos el problema de la sociedad. Cuando Dios en su palabra dijo que éramos la sal y la luz, ellos dicen que somos el problema. Y nuestros niños van a crecer si no hacemos algo. O sea, la postura de ellos, miren, niños, entiendan que la iglesia, el sistema, algunos dicen que la religión es el opio de las naciones. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes de la famosa guerra de Vietnam, si no estoy mal? No recuerdo qué guerra. Pero sí, la guerra de Vietnam, ¿se recuerdan? Estados Unidos perdió, ¿verdad? Luego viene Inglaterra, va Inglaterra, sí gana a los vietnamitas. ¿Por qué? Miren, introdujeron a la cultura vietnamita una droga que se llamaba opio. Y como era buenísima, ponía a la mar ahí toda dormilona, casi como la marihuana. Adormecieron a los vietnamitas y ganaron la guerra. Entonces, la ideología de género propone que el cristianismo es el opio de las naciones. O sea, en otras palabras, que el cristianismo emburrece a las naciones. Es lo que ellos dicen. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se llaman progresistas y a nosotros nos llaman como qué? ¿Cómo es la palabra? Retrógradas. Usted, mira, si usted practica con un homosexual, como dijo que bien está adoctrinado, y si yo soy cristiano, ay, ellos nos miren así, miren hermanos, pobrecito, él nos mira así, ay, pobrecito, mi muchachito, una mente tan retrógrada. Todavía crees en Jesús, ¿verdad, mi tontito? Tal vez no nos lo dicen, pero nos miran así. Ay, el tontito creyendo en un Dios todopoderoso todavía. Ay, mi muchachito, pobrecito. Así ven al cristianismo ellos. Y es lo que quieren imponer, que el pensamiento cristiano universal, bíblico, es retrógrado. Ya, como quien dice, para ponerles un ejemplo, ¿cuántos de ustedes utilizan cassettes todavía hoy? Dejemos el cassette. Hablemos de aquellos discones así. ¿Cuántos se utilizan? Imagínense, ni los discos, imagínense el cassette. Eso ya quedó, ¿qué? En el pasado. Están proponiendo que el cristianismo no es relevante para hoy en día. Y claro que el cristianismo es relevante en todo tiempo, hermanos. La Biblia, la autoridad bíblica es relevante en todo tiempo. Y la Biblia tiene superioridad ante cualquier sistema científico, si es posible. El problema es que la gente que lo estamos transmitiendo, nos estamos quedando solo con leer la historia de Saqueo que se subió al sicomoro. Ese es el problema. Ese es el problema, mis hermanos. Pero bien, vamos, dictadura ideológica. Destrucción ontológica del ser humano, o sea, persigue la constante reingeniería del ser humano. Por ejemplo, lo que les decía, a usted, al humano ya no lo define el pene y la vagina para ver su sexualidad, sino que el ano. Y el ano es el órgano que hace expresar el sentir de la decisión del hombre. Qué tremendo. Y son tan finos, miren hermanos, que utilizaron un órgano el cual pues el humano lo tiene, ¿no? Entonces, es duro lo que se nos viene, mis queridos hermanos, y lo que estamos ya experimentando. En pocas palabras, hermanos, en este tiempo definimos un poco lo que la ideología de género es. Y como les digo, es el caballo de Troya de la agenda globalista. ¿Por qué? Porque para los inteligentes,
esta ideología, al estar impuesta en todo el mundo, es fácil dominar a las masas. Fíjense que ahorita, exacto, sí, ahorita está la generación actual. No estoy recuerdo, hermano, no recuerdo si estamos en la generación Z o ahorita ya hay otra. ¿Están haciendo cuál? La del 2010, que van a ser adultos en el 2028, ¿no? Aproximadamente. Es la generación nativa digital. Escuchen esto, hermanos. Exacto. Dos datos importantes. Es la generación idiota. Desde dos perspectivas. Es la primer generación, escuchen esto, hermanos, con todo respeto, ¿eh? Es la primer generación que es más tonta que sus papás. En palabras así, como dijo aquel, coloquiales, ¿va? Es la primera generación que es más tonta que sus papás. Ahora, ¿cómo así, hermano Carlito, explique esto? ¿Quiere decir que lo estamos viendo desde la perspectiva de que mi papá puede ser más? No. Estamos hablando de que generacionalmente los papás y el desarrollo de los padres provoca que sus hijos tengan un mayor coeficiente intelectual. ¿Sí? En el desarrollo de los pueblos. Un papá se esfuerza porque su hijo estudie más que él. Y por lo general, en términos generales, por supuesto, sin dejar de un lado las excepciones, ¿verdad? Porque pueden haber papás que se destaquen y los hijos en nada, ¿va? Pero por lo general la tendencia es que el hijo se desarrolle un poquito más intelectualmente hablando. Pero esta generación que están haciendo ahorita es la primera generación que va a retroceder. ¿Por qué? Porque no tiene que... ¿cómo? Creatividad también, sino que no tiene entendimiento propio, sino que depende de lo que todo el mundo diga. ¿Por qué? Porque todo está... Exacto. Porque todo está, miren hermanos, aquí. Ellos quieren saber, no tienen criterio propio. ¿Quieren saber algo? Como decía el pastor ahí ahorita, vayan a Google. ¿Qué dice Google? Otro de los aspectos también que está impregnado en la ideología de género dentro de este punto es la generación idiota. ¿Qué es la generación idiota? Es una generación que no posee una ideología de vida propia, sino que depende de todo lo que la farándula diga. ¿Por qué creen ustedes que ahorita la agenda globalista se interesa por promocionar los artistas? Por ejemplo, la generación idiota dice esto. Hablamos del tema del LGTB. Está inundado de información, pero dice, ¿qué opina, por ejemplo, Ricky Martin con relación al LGTB? ¡Pum! Ricky Martin es un homosexual. Entonces, la generación idiota dice esto. Como Ricky Martin lo dice, eso es verdad. O sea, hoy ya no existe lo que dice, ¿verdad? Vamos a lo que dice el manual de vida, ¿no? Creacional. No, lo que dice Ricky Martin. Por eso es que ustedes ven, mis hermanos, hoy las plataformas de videos son las que están más famosas. Qué tremendo. Exacto. Fíjense que yo tengo dos niños. Y el más chiquito es que hoy en día en esta babosada pasan, ¿verdad? Por las clases. Yo les prohíbo que después de clase, terminado, ¿verdad? Y peor teléfono, no tienen teléfono. Y le digo al pastor que no sé si tendrán, ¿verdad? No creo que van a tener bajo bueno, pero... bueno, pero lo que quiero llegar yo, que él me dice, fíjate, papá, me dice que él le gusta ver mucho de animales. Fíjate que esto y esto le pasa a tal animal, me dice. Y yo trato de fomentar el sentido crítico. ¿Quién dice eso? Me dice, es que los animales no pueden comer, a veces está comiendo caldo, ¿verdad? No le tires yuca porque no pueden comer yuca. ¿Quién dice? Le digo. Lo vi. ¿Quién lo dijo? ¿Estás seguro vos que eso es verdad? Enseñémosle a nuestros hijos, mis hermanos, a cuestionar. ¿Saben hasta qué? Hasta cuestionar aún la Biblia también. ¿Cómo así, hermano Carlitos? Claro, porque al cuestionar nuestro sentido existencial va a llegar a entender el propósito de por qué Dios desarrolla un plan salvífico.
Pero si le imponemos que dice, no, vos sos cristiano, ¿oíste? Sos cristiano. Sos hijo de pastor y tenés que estar aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sos cristiano? O sea, tenemos que explicarles, más que imponerles, explicarles para que en su momento llegue el punto que él diga, no, pues yo deseo seguir a Cristo, ¿no? Porque entendió. Pero no porque se lo impuse, porque si no sucede el efecto mariposa, ¿no? Cuando tiene 14, 15 años, se va. ¿Por qué? Porque él decidió irse. Pero bien. Uh-huh. No, no. Cuestionar es preguntar. Por ejemplo, pongamos, sí, preguntar. A eso me refiero. Por ejemplo, uno de los primeros mensajes que le damos a nuestros hijos o cuando predicamos el evangelio, ¿cuál es? Fíjate, hijo, que la Biblia dice que el humano es pecador. ¿Por qué, papá? A eso me refiero. ¿Por qué? Sí, mira, vamos a Génesis entonces. Mira, la Biblia dice esto. ¿Y por qué? Y los niños son así. ¿Y por qué? Y mire, hermano, y saben una cosa, nunca deje a sus niños sin responder un por qué. Váyase hasta lo último de responderle un por qué. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de aspectos ya prácticos, ¿verdad? Pero que se relacionan, ¿verdad, hermanos? Tenemos un gran desafío por delante, hermanos. Un gran ataque. Y pues, tenemos que estar duchos, ¿no? Yo creo que ahorita es donde vamos a dialogar un poquito más y a responder algunos aspectos con relación a la agenda globalista, la ideología de género y todo lo que hay ahí de fondo. O sea, nosotros somos la mira de la ideología de género, somos nosotros. No se sorprenda usted que en algún momento un homosexual desarrollado de pensamiento, por ejemplo, hagamos un ejemplo que en Jampú, por ejemplo, se levante un homosexual inteligente, entendiendo todo esto, y no se asuste que levante un falso, hermano Charlie. Sí. No se asuste que vayan a decir, hermano Charlie quiso, o Rudy, Rudy quiso violar a un niño. Esos casos se van a comenzar a ver ahorita más seguido, miren, hermanos.